a todos. Muchas gracias por asistir a esta convocatoria correspondiente a la web conference de la fase 3, diseño y planeación tecnológica del proyecto web de nuestro curso Framework para el Desarrollo Web. Bien, el objetivo de esta web es contextualizar inicialmente la actividad, darles a ustedes los parámetros generales para el desarrollo de la actividad y puntualizar algunos aspectos relacionados con el entorno de desarrollo. Bien, voy entonces a compartir pantalla. ¿Me confirman si están escuchando, por favor? Hola, profe, buenas noches. Buenas Sí, te noches. escucho. Listo, Buenas noches, perfecto. ya escuchamos. Ok. Y están viendo la pantalla, ¿sí? Así es. Listo, perfecto. Entonces, como es costumbre, inicialmente daremos una breve lectura a nuestra guía de la actividad y explicaremos algunos aspectos relacionados con el paso a paso de la guía y luego entraremos a la orientación de la preparación del entorno de desarrollo. Entonces, como ya sabemos, esta es nuestra tercera fase. Ya venimos de una parte conceptual, luego de un análisis del problema y una formulación sobre la forma de implementar los frameworks para el desarrollo del proyecto. Venimos entonces, ahora sí, de manera formal, a hacer un diseño y planeación de todo nuestro entorno tecnológico o de ambiente de desarrollo para empezar entonces con nuestra labor de implementación. Esta actividad es de tipo colaborativa. La intención es que ustedes sigan trabajando con sus equipos de trabajo. Ya saben cuáles son los lineamientos. Los lineamientos, recordémoslos, para que hagamos parte del equipo de trabajo, es necesario poner evidencia en el foro respectivo del desarrollo individual de cada uno de los pasos que se vienen trabajando. Ahora bien, esta evidencia debe registrarse con un tiempo importante de antelación antes de la entrega final. Pero esta entrega en particular tiene algo muy interesante que vamos a ver más adelante. Bueno, el puntaje de esta actividad es de 130 puntos. Inició el miércoles 18, hace 8 días, y termina el 14 de abril. El resultado de aprendizaje que se busca con esta actividad es seleccionar los frameworks y tecnologías asociadas más adecuados para el desarrollo de aplicaciones web, teniendo en cuenta las necesidades funcionales y no funcionales, así como las disposiciones técnicas establecidas para la implementación del proyecto web. ¿En qué consiste la actividad? Bueno, tenemos acá unos referentes bibliográficos. La intención es que ustedes hagan una exploración del referente, hagan esa lectura. También hay un NOVA relacionado con frameworks web, deben revisarlo. Y tenemos el escenario del proyecto de curso, que es el que venimos trabajando desde la fase 1. Aquí entonces en la guía ustedes encuentran nuevamente el argumento del proyecto o la problemática que se requiere solucionar con la solución web que ustedes van a implementar. Vamos entonces con el paso a paso. Paso 1, lea detenidamente los referentes bibliográficos. Paso 2, revise detenidamente el recurso OVA, Frameworks Web, y a partir de este, cada integrante del grupo de trabajo debe realizar la configuración de su entorno de desarrollo, de manera que los frameworks seleccionados para la solución del escenario del proyecto de curso estén disponibles adecuadamente para la fase de desarrollo del proyecto. Esto tiene una variación. Esa variación, ¿en qué está dada? Bueno, que aquí ampliamos el espectro y dimos la opción
de que ustedes configuren su entorno de desarrollo luego del análisis que hicieron relacionado con la implementación de los frameworks. Como lo mencioné anteriormente, el curso está orientado para la implementación sobre el framework Laravel. Este OVA está orientado sobre este framework, pero ustedes son libres de trabajar con el framework que deseen, teniendo en cuenta ciertos parámetros que vamos a ver más adelante. Luego de esta implementación o de el alistamiento del entorno de desarrollo, en el paso 3, ustedes deben publicar en el foro de la actividad la evidencia de la configuración del entorno de desarrollo junto a la ejecución dentro del servidor de aplicaciones de una página simple en donde se registre el nombre del estudiante. Vamos a ver un poco más adelante qué significa esto, porque ya hay algunos aportes de estudiantes relacionados con este paso número 3, pero es necesario aclarar algunos aspectos sobre la configuración del entorno de desarrollo y lo que se espera que se publique como evidencia. Paso 4, retomando el diseño elaborado en la fase 2, construir el frontend y el modelo de negocio, el backend, de la línea de proceso completa de la aplicación que da solución al escenario del proyecto de curso. Bien, ¿qué tengo que hacer acá? Aquí ya tenemos que entrar a desarrollar. Esto significa, ustedes hicieron unos mockups muy bonitos, muy bien elaborados. ¿Y ahora qué deben hacer? Entonces, como ustedes van a hacer la configuración de su entorno de desarrollo y van a implementar un frontend, perdón, un framework para el desarrollo de frontend, ustedes deben traer ese diseño bonito que hicieron y deben desarrollarlo para su aplicación. ¿De qué? De todo no, de una línea funcional. ¿Qué es una línea funcional? Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre el registro de emprendedores. Eso es una línea funcional. Se me ocurre el registro de cursos para los que los emprendedores se deben inscribir. Eso es también una línea funcional. Esas líneas funcionales dependen del análisis que ustedes hayan hecho. Entonces, ¿qué recomendación les doy? Les sugiero que en el foro ustedes registren la línea funcional que vamos a implementar es esta. Y de acuerdo a ello, yo hago la realimentación y les digo, sí, correcto, esa es una línea funcional completa. Y a partir de eso, entonces ustedes pueden avanzar y adelantar lo que tengan que desarrollar. Para esta entrega, solo tenemos que hacer una línea funcional. ¿Listo? Bien. Paso 5, realizar los ajustes que se requieren al diseño del proyecto para registrarlos en el documento de entrega final junto al capítulo de desarrollo en donde se registre la forma en la que se está elaborando la aplicación. ¿Por qué este paso? Porque quizás ustedes en la fase anterior hicieron diseños y cuando lo están implementando dicen, no, el desarrollo de la aplicación debe diseñarse de otra manera o tengo que ajustarle ciertos aspectos. Entonces allí, en este momento, es cuando ustedes hacen esos ajustes de acuerdo a esa experiencia que están teniendo frente ya al desarrollo de la aplicación. ¿Y qué necesito? Quizás necesito hacer un ajuste en el entorno de desarrollo. ¿Por qué? Porque me di cuenta que yo seleccioné un entorno de desarrollo implementando un framework del cual yo no conozco su lenguaje de programación. Eso es una variable que ustedes no tuvieron en cuenta a la hora de seleccionar el framework. Esa es una de las variables que es fundamental a la hora de configurar un entorno de desarrollo. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos decir, bueno, somos un equipo de desarrollo y vamos a desarrollar en Ruby. Pero si ninguno sabe Ruby, pues tenemos problemas. Yo descartaría ese framework y me iría por esos frameworks que son familiares para mí por su lenguaje de programación.
Recuerden, aquí tienen que programar, aquí tienen que implementar una aplicación. ¿Y cómo la implemento? Pues yo, la mejor estrategia que utilizaría sería trabajar sobre aquella tecnología con la que me siento más cómodo y estoy familiarizado. Entonces, algunos me dijeron, vamos, yo voy a trabajar Spring. Y la pregunta que registré es, ¿tú sabes programar en Java para la web? Y si la respuesta es no, pues la recomendación es no lo hagas en Spring. ¿Bien? Entonces, es una variable fundamental que el lenguaje de programación sobre el cual está trabajando nuestro framework sea un lenguaje de programación que yo conozca y con el cual yo pueda continuar el desarrollo. ¿Ok? Entonces, es aquí donde ustedes pueden hacer esos cambios. Entonces, yo he decidido que ya no voy a trabajar con Spring, sino lo voy a hacer con Laravel. ¿Por qué? Porque ya conozco PHP. Es el momento de hacer ese cambio. Es el momento de hacer el cambio de los esquemas frontend, por lo que les estaba mencionando previamente, porque quizás ustedes se dieron cuenta que a la hora de la implementación es necesario hacer ajustes de esos mockups y esquemas del backend. Quizás ustedes dentro de esos casos de uso que identificaron no tuvieron en cuenta algunos aspectos, entonces aquí también lo pueden perfeccionar. Bien, y finalmente en el paso 6, elabore un video en donde se presenten los integrantes del grupo de trabajo explicando la configuración del entorno de desarrollo y el avance del desarrollo del proyecto. Es decir, deben explicar código fuente y ejecución del proyecto. Si son 3 integrantes del grupo, bueno, entonces aquí es donde empieza la dinámica a cambiar. En las entregas previas, cada uno tenía que resolver cada punto, ¿no? Pero como aquí nosotros necesitamos ya de un trabajo colaborativo en donde vamos a potencializar esos conocimientos de cada uno de los integrantes. Cada integrante en su máquina debe tener el entorno de desarrollo, por obvias razones. Por lo tanto, en el video debe aparecer con cámara abierta cada estudiante hace su presentación muy rápida, muestra su equipo con el entorno de desarrollo configurado y en ejecución y ya, si se distribuyeron que uno hace el frontend y otro desarrolla el backend, entonces en el video explican cómo se desarrolla el frontend, cuáles son los componentes, características, igual con el backend y muestran la ejecución de la línea funcional. ¿Es claro lo que debe ir en el video? Sí, profe. Ok, Sí, que todos perfecto. mostremos que está funcionando la app, cómo la configuramos y ya así nos queremos repartir cada una de las partes para presentar, explicarlas, Ujú. pues que colaboremos todos, básicamente. Exactamente, muy bien resumido. Ok, entonces, esto es lo que tenemos que hacer. La recomendación es que ya empiecen desde ya a tener este entorno de desarrollo en sus máquinas, instalado, funcional y perfectamente operativo para que ustedes puedan programar. Con ello, entonces, ya pueden avanzar en esa línea funcional. ¿Listo? Bien. Indicaciones para el desarrollo y entrega de las evidencias de aprendizaje. Evidencias a desarrollar de manera independiente. Publicar en el foro de la actividad la configuración del entorno de desarrollo y su funcionalidad mediante una página simple en donde se registre el nombre del estudiante. ¿Esto qué significa? Significa que deben poner imágenes. Uno, del entorno de desarrollo configurado y en ejecución. ¿Qué es eso? Bueno, entonces mi entorno de desarrollo, ¿qué es? El framework que yo elegí para el backend es Laravel.
Entonces, debe estar el servidor del Laravel en ejecución. Yo debo tener una captura de pantalla del servidor del Laravel en ejecución y quiero tener un framework para frontend que sea Bootstrap, por ejemplo. Entonces, tengo que ver en el explorador del proyecto, tengo que ver los componentes de Bootstrap, se tienen que evidenciar en la imagen y con esos componentes de Bootstrap y con Laravel, dependiendo de la instalación que ustedes hagan, porque ya a veces viene integrado todo completo, ya con ello, entonces ustedes crean una paginita sencilla y esa paginita lo único que debe tener es el nombre del estudiante. Y la imagen debe mostrar el servidor corriendo, el servidor de aplicaciones, y en el explorador debe aparecer la línea, perdón, el link de la página en donde yo evidencio que efectivamente es una ejecución del servidor de aplicaciones Laravel con su puerto y la página que ustedes están denominando. Y con ello yo ya veo y evidencio que efectivamente ustedes tienen un entorno de desarrollo en ejecución y de manera correcta. También deben publicar de manera individual la evidencia de su participación en el desarrollo del trabajo al presentarse y explicar la forma en que se implementó la solución del proyecto del curso dentro del video, ¿no? Entonces, no es que uno solo vaya a presentar el video porque en ese caso yo le califico solo a ese estudiante, ¿ok? Evidencias a desarrollar de manera colaborativa. Entonces hay que consolidar los aportes de cada integrante del grupo de trabajo en un documento en formato PDF y entregar en el entorno de evaluación. El documento debe contener como mínimo portada, una introducción, el perfeccionamiento del análisis del problema formulado, el perfeccionamiento del diseño del problema formulado, la configuración del entorno de desarrollo, los esquemas front-end, back-end y el enlace del video realizado, el cuadro de aportes de cada integrante del grupo de trabajo, conclusiones y referencias bibliográficas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Hola, profe, buenas noches. Hola Luz, ¿cómo estás? Sí, Liz, perdón. tutora, y para la parte funcional del backend, ¿se requiere tener base de datos o todavía no? Todavía no es un requisito porque para la siguiente fase tenemos esa fase de control que corresponde al repositorio, en este caso de base de datos, la que ustedes también eligen. Entonces, digamos que no es obligatoriedad, pero si ustedes quieren ya hacer la implementación, dependiendo del framework, porque hay algunos frameworks que traen también ya ese control con la base de datos y lo quieren implementar, les da el tiempo, también es viable. Pero para este, lo único que necesito es saber que tienen entorno de desarrollo configurado en ejecución, que tienen un frontend ya implementado y que ese frontend se está comunicando con alguna operación que corresponde al backend sin ser necesaria la parte de base de datos. Manuel, ¿estás levantando la mano? Sí, hola, profe. Yo tengo una duda. Dime. Eh, con mi grupo escogimos de Django para Sí, desarrollar sí, la aplicación, ¿verdad? Em, Nada, yo por ahí subí en el foro como la configuración y sí, tenía una duda. Digamos, pues de dime. Django te permite correr tanto backend como frontend dentro de la misma app. Sí, digamos que internamente puedes separarlos, pero ambas están corriendo. No sé Ujú. si podemos dejarla así o si prefieres que creemos otra aplicación por separado para correr el front, digamos, porque ahí me comentabas de pronto de usar otra. Ok, con lo que continúa relacionado con el entorno de desarrollo, creo que te respondo la pregunta. ¿Listo? Si no, entonces me la retomas de nuevo. ¿Te parece? Listo, Más dale. adelante lo revisamos. Andrés, ¿estás Buenas levantando la mano? noches, tutora. ¿Me escuchas? Sí. Sí, señor, te escucho.
Bueno, pues yo tenía una duda con respecto pues a esta parte que todos tenemos que hacer individualmente el entorno de desarrollo. Ahí ya todos tenemos que como grupo haber elegido ya el framework claramente, o sea, todos hacen la misma aporte, Sí. pero con... Vale, y pues yo también tenía pues la misma duda que el compañero anterior, yo también pues todavía no lo he hablado con la compañera porque pues por el momento solo somos dos, los demás Ujú, pues no se han reportado. ok. Pero también tenemos como, pues tenía pensado proponerle Django, porque Django pues normalmente pues como viene nativo pues se puede utilizar Django templates para renderizar la parte Ujú, pues del front. sí, Entonces pues se puede como si fuera un full stack ahí todo en uno. sí, señor. Sí, denme 2 minutos, les respondo esa pregunta luego de la explicación. Les hice un documento así pequeñito relacionado precisamente con la configuración del entorno de desarrollo y que entendamos algunos conceptos de manera clara, porque en los aportes me di cuenta que hay algunos vacíos con relación a una configuración de entorno de desarrollo. Luego de que di esa explicación, si aún continúan con dudas, entonces lo retomamos. ¿Listo? Listo, tutor. Bien. Entonces, sobre la guía y lo que hay que hacer, ya tenemos claridad. ¿Sí? ¿O hay alguna duda? ¿No? No, creo que no. Listo. Entonces, les voy a compartir un documento que les hice sobre entorno de desarrollo. Aquí está. Bien, para que tengamos claridad. Ay, no. ¿Sí están viendo la pantalla? No estoy segura si la están viendo. Sí, profe, estamos viendo un documento. Ok, entonces, este es un documento que hice así rápidamente luego de ver los avances que hicieron ustedes en, en su, en su foro con respecto a lo que llevan. Y está relacionado ya con todo el entorno de desarrollo y esto aplica eh, pues para todo tipo de aplicaciones. En un entorno de desarrollo, lo primero que yo debo establecer es, primero, ¿qué tipo de equipo tengo? ¿Cuál es el computador que tienes? Esa es una variable muy importante. Segundo, ¿con qué sistema operativo estás trabajando? Y tercero, ¿con qué entorno vas a empezar a proyectar tu trabajo? Bien, entonces su máquina ustedes la tienen clara. Yo sé que aquí hay muchas variaciones y es acá donde yo empiezo a recibir muchas solicitudes para que los ayude porque como está en el manual y también les hice un manualito que ya se los presento, no les funciona, les presenta problemas, XY. ¿Por qué? Ah, bueno, porque es que las máquinas tienen arquitecturas diferentes y procesan de manera distinta. Adicional a eso, el sistema operativo. Ah, bueno, ustedes saben que una de las variables fundamentales para la instalación de cualquier software, sea el que sea, es precisamente el sistema operativo. Entonces, tenemos dos variables que hacen que en algún momento a alguien le pueda suceder algún inconveniente a la hora de su configuración e instalación del entorno de desarrollo. Y venimos con algo que se llaman los IDEs o entornos de desarrollo integrado, que aquí me confundieron las cosas. ¿Qué es un ID? Un entorno de desarrollo. Entonces es una aplicación, acá les expliqué, les tengo acá la explicación. El ID es una aplicación que te integra esos componentes que te permitan y te facilitan el desarrollo de las aplicaciones. Esos IDs pueden estar específicos o pueden ser generalizados. La gran mayoría son generalizados. Aquí estamos hablando de esos entornos que me permiten a mí editar código fuente, que me permiten, bien sea si el lenguaje que estás trabajando es compilado o es interpretado, entonces tiene también ese componente integrado.
de compilación o de interpretación. Y tiene también un entorno gráfico que te facilita a ti las cosas, porque de lo contrario yo también podría programar en un blog de notas, ¿no? En un editor de texto general. Entonces, algunos en sus aportes dijeron, bueno, yo ya instalé perfectamente mi Visual Studio. Visual Studio es un IDE, ¿bien? Y hasta ahí, pues vas a la mitad del camino. Otros me dijeron, bueno, entonces yo tengo Eclipse, tengo NetBeans, tengo Inter JSP, tengo, bueno, es que hay muchos IDEs. Y me confundieron la instalación del IDE con la configuración de los frameworks. Entonces, tenemos diferentes variables ya aquí, adicionales. Sistema, perdón, máquina, sistema operativo, el ID. Entonces yo quiero trabajar, por ejemplo, con NetBeans. NetBeans es un ID que te permite a ti trabajar PHP, te permite trabajar Java, te permite trabajar .NET, ASP, te permite trabajar Ruby, ya tiene un componente para trabajar Python. Bueno, eso te sucede con NetBeans, te sucede con Eclipse, te sucede con Visual Studio y bueno, etcétera, etcétera. Bien, entonces, claridad sobre esto y sus diferentes variaciones en entornos de desarrollo les permite a ustedes indagar sobre qué ideas les facilita. Entonces, yo voy a trabajar de manera local. Entonces, en mi máquina, yo instalo mi entorno de desarrollo. O algunos dicen, voy a trabajar en línea, en la nube. ¿Por qué? Porque de esa forma yo puedo trabajar de manera colaborativa. ¿Qué significa eso? Significa que yo, por ejemplo, ya, o digamos que la gran mayoría, para trabajar de forma colaborativa, entonces conocen GitHub y con GitHub, entonces todos podemos participar, ver el código y adicional a eso yo puedo editarlo y perfeccionarlo, ¿cierto? Dependiendo de eso, también hay IDEs que te permiten preparar ese entorno de desarrollo, pero hasta ahora es el entorno de desarrollo. Ahora, como tú ya tienes un entorno de desarrollo, ¿qué necesito? Necesito hacer la configuración de los frameworks en el IDE que yo he seleccionado. ¿Bien? Entonces aquí ya tenemos un primer paso que es la configuración del IDE. ¿En dónde? Depende si lo voy a hacer local en mi máquina o lo voy a hacer en la nube. Pero sobre ese ID yo tengo que instalar mi framework. Mi framework ya entonces dice, bueno, yo ya tengo el ID. Estamos diciendo que es, bueno, estudio, casi todos tienen Visual Studio, Visual Studio, y en Visual Studio yo tengo que instalar Laravel, o yo puedo abrir el framework Laravel, o yo puedo hacer la configuración para que mi desarrollo sea en Laravel. Y adicional a eso le voy a incluir otros componentes como, no sé, React. Otros elementos, yo puedo instalar todos los frameworks que yo quiera para el desarrollo, de manera que utilice sus complementos para poder implementar elementos que quizás un framework no tiene o que para mí me facilita más las cosas. Bien, entonces des en cuenta, tienen que configurar el ID y tienen que configurar sus frameworks. ¿Frameworks para qué? Framework para frontend y framework para backend. Para frontend, bueno, depende. Aquí ya venimos a definir, depende de la experiencia que tenga el equipo de trabajo. Algunos dijeron Bootstrap. Bootstrap es, digamos que lo que tienen casi todos los IDEs y solamente se tiene que instalar un complemento.
Pero entonces otros me nombraron. Cuando hablamos de frameworks, la gama es gigantesca, ¿no? Y también tenemos entonces el del backend. Regularmente la instalación y configuración del backend es con un API, con un plugin, con un complemento, etcétera, etcétera. Entonces ya tenemos IDE, el framework para front, el framework para backend. Y también existen estos frameworks que funcionan como full stack, ¿no? Estos frameworks que funcionan como full stack, para el caso específico de Spring, también permiten tener complementos adicionales de Bootstrap, ¿cierto? Entonces yo traigo esos complementos y puedo trabajar también con Bootstrap. ¿Vean? Entonces, hay muchos elementos que yo tengo que configurar para el entorno de desarrollo, pero yo tengo que tener claro en qué punto estoy. Entonces, aquí la evaluación es, ¿lo que yo instalé es un IDE o es un framework? Y ese framework que instalé, ¿para qué me sirve? Solamente está orientado, o porque acá tenemos que ver eso. Algunos me dijeron, voy a instalar un framework X, acá no quiero dar denominaciones específicas, y con ese voy a hacer la voy a hacer la implementación de mi proyecto. Resulta que quizás ese framework solamente está orientado para frontend y el backend lo hace de manera superficial, digámoslo así. Entonces, hay que tener muy claro qué es lo que estoy instalando, qué es lo que estoy configurando y si cumple con lo que se requiere para el proyecto. ¿Claro? Hasta aquí, ¿hay preguntas? ¿No? ¿Ninguna? Bien, entonces, ¿qué conclusión les doy en este? Tutora, ay, Dime. discúlpeme, sí. Lo que pasa es que, digamos, en mi caso, yo no logré contactar con nadie del grupo. Ninguno, yo dejé mensajes en el foro con mi celular y el correo durante el primer trabajo y no, nadie me contestó. Entonces no sé si iba a seguir trabajando sola, volver a preguntar o qué debería hacer en este caso. Yo te sugiero que dejes registro en el foro de tu intención de comunicación con tus compañeros y notifica que hasta el día que tú consideres, si quieres darle la fecha específica, ¿no? Hasta el día, no sé, se me ocurre a mí 30 de marzo, no se comunican, tú tomas la decisión de iniciar el trabajo sola. ¿Te parece? Sí, perfecto, muchas gracias. Para que no tengas que detener tu avance porque precisamente tus compañeros no se comunican contigo. Adicional a eso, es muy importante que tengan esa comunicación ya para que empiecen a definir cuál va a ser el entorno de desarrollo con el que van a trabajar. Hay muchos elementos aquí a tener en cuenta y si nos esperamos al final, pues seguramente se van a encontrar con muchos tropiezos y no van a tener el tiempo suficiente para cumplir con la fecha de entrega. Bien, listo. Entonces, conclusión de este documento. Los entornos de desarrollo integrados, que son los IDEs de los que les hablo, y los frameworks son elementos claves en el desarrollo del software actual. Esto sea para para aplicaciones web, para aplicaciones standalone, de servicios, microservicios, bueno, etcétera, etcétera. Todas las arquitecturas que existen en el software. Los IDEs mejoran la productividad al integrar múltiples herramientas en un solo entorno, mientras que los frameworks proporcionan estructuras que agilizan la creación de aplicaciones. Su correcta elección y uso permiten desarrollar soluciones más eficientes, mantenibles y adaptadas a las necesidades del entorno tecnológico actual.
Y aquí cambio del entorno tecnológico actual al entorno tecnológico al que ustedes tienen acceso. ¿Por qué? Porque también hay que tener en cuenta que dependiendo de las máquinas que ustedes tengan, es mejor utilizar un IDE más ligero con unos frameworks que ustedes tengan reconocimiento por el lenguaje de programación. Eso es lo que hay que medir, digamos, en un escenario como en el que estamos en clase, porque digamos que estamos limitados quizás en recursos tecnológicos, estamos limitados también en algunos aspectos relacionados con conocimientos del lenguaje, y entonces si voy a aprender un nuevo lenguaje de programación, me va a quedar a mí más difícil aprender el lenguaje y también el framework y ponerme a trabajar en un IDE que además de eso es muy pesado y mi máquina no lo soporta. Aquí hay muchas variables que son relevantes a la hora de hacer el análisis y la evaluación del entorno de desarrollo. ¿Ok? ¿Y quién lo puede evaluar? Yo no les puedo evaluar a ustedes qué es lo que les queda mejor. Primero, porque no conozco sus máquinas. Segundo, porque no tengo el conocimiento pleno de cuáles son las tecnologías de las cuales ustedes han tenido algún tipo de acercamiento. Por eso es tan importante que ustedes lo discutan, lo analicen y lo evalúen. Y a partir de ello, si ustedes quieren dejar el registro en el foro, es maravilloso y de esa forma yo los puedo orientar. ¿Cuál es la intención? Yo podría decirles a todos, no, tienen que instalarme Laravel y tienen que hacerlo con Bootstrap, que es el más general, y tienen que trabajar un IDE, no sé, bueno, Visual Studio. Pero alguien esté interesado en trabajar con otra arquitectura porque ya lo tiene montado en su máquina, pues no le voy a limitar esa posibilidad. O alguien esté muy familiarizado con Java y diga, yo quiero trabajar con Spring y quiero trabajar con Spring porque ya conozco Java para la web y quiero afianzar más mis conocimientos en esa parte. Maravilloso. Pero si tú no tienes conocimientos en Python y vas a decir que lo vas a hacer en Django, yo te recomiendo que lo evalúes bien porque vas a tener un reto doble al hacer la implementación del proyecto. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? Ahora sí, con esta explicación. Manuel, aclaré tus dudas. Es que no estoy segura de tu aporte en el foro, pero era relacionado con Django, ¿cierto? Hola, profe. Sí, pues digamos, para la configuración lo que yo hice fue usar Docker. Docker. Ok, Docker sí. básicamente pues, nos permite instalar cualquier framework, defines Ujú, sobre qué lenguaje, entonces creas el contenedor, en este caso, bueno, la imagen con Python y ok. digamos que ahí ya nos crea como el entorno. Tenemos Python, que es lo que se necesita para correr de Django. Y ya dentro de los Ujú, contenedores eh, y un archivo requirements con las librerías, instalo esas librerías, por ejemplo, de Django, eh, no sé, Panda, si se llega a usar para algo de ujú. datos, en ese Pero contenedor que ya se definió. tú me mencionaste solamente Docker en el foro y hiciste el alistamiento para Docker en... Ay, lo olvidé, se me pasó. Pero Sí, no me mencionaste los frameworks, que son los complementos que tienes que instalar dale, sí, para ahí que hagas el desarrollo. me faltó, sí, comentarte, digamos que esas están en el requirements que te digo, TXT, ahí están, y cuando se instala o se corre el Docker Compose, instalo Ok, esas ujú, librerías, pero sí me faltó mencionarlas exacto. y ya. Pues la ventaja es que es muy útil, por si algún Ujú, compañero también, digamos que tiene un poco de estudio, ujú. pero es muy útil. Digamos, lo hice con mis compañeros y ellos no han tenido problemas, simplemente instalan Docker en su computador y No, es una les corre excelente la app sola. herramienta.
Es una excelente herramienta sobre todo para los trabajos colaborativos, ¿no? Sí, demasiado. Y también cuando se tienen, como tú dices, diferentes sistemas operativos. Ujú. Digamos, yo estoy en Linux y ellos están en Windows, ningún problema. Exacto. Por eso se denomina como un contenedor, ¿no? Y Ayuda mucho. en este caso, pues como estás orientado a la web, necesitas ese contenedor para que puedas hacer tu configuración de framework. Esa fue la Sí, partecita que no vi y por eso te hice la salvedad en la realimentación. dale. Sí, sí, ahí lo que yo puse fue básicamente el Dockerfile, el Docker Compose y te Ujú. puse como un pantallazo del Docker Desktop donde está corriendo la app Ok. con su puerto, que es el puerto, Ujú. digamos, 8000 que escoges por defecto. Y nada, ahí también está corriendo un contenedor con la base de datos de una vez, que es un poco, pues es que Django lo hace de una vez por defecto si lo configuras, entonces pues Exacto, ese es un paso que vamos ahorrando. exactamente. Por Y ya, eso es un pero pues lo que framework decíamos para con el backend. otro compañero, también te Ok. permite montar frontend full stack, entonces pues digamos que por tiempo y Ujú. para que sea una curva de aprendizaje un poco más cerrada, una sola tecnología, nos centramos en Django y lo que es frontend, pues básico, JavaScript y HTML y CSS. Y no implementar Ok. un framework de solo frontend como React o Angular, Ujú. pues para complicarnos en que estemos en dos tecnologías diferentes. Pues más por Ok. tiempo, que es como lo que Perfecto. uno les lleva. Ujú. Ok, entonces mi recomendación es que registren esto en el foro para tener claridad del enfoque que están desarrollando y pues de esa manera yo sé que ustedes ya tienen el panorama claro frente a lo que ustedes van a implementar. ¿Te parece? Dale. Sí, dale. Igual es que es un poco como más complicado en el foro explicar todo, siento yo. En el Ajá. video claramente va a quedar todo mejor, resumido, más detallado, Ujú. pero dale, igual lo pongo y lo ponemos con mis compañeros, que ellos también ya están por subir el aporte, sino que es que el horario se cruza mucho entre nosotros. Ok, Pero ya ha perfecto. servido todo, digamos, también implementamos pues GitHub para crear el repositorio y que todos lo tengamos Ujú. y todos poder contribuir desde ahí. Perfecto. Me deja tranquila que tengan claro todo el panorama y que deben estar orientados pues en este caso, Django, ¿cierto? Esa es la orientación. Sí, Ok, listo, perfecto. Liz, ¿estás levantando la mano? Sí, doctora, qué pena otra vez. Lo que pasa es que pues yo no tengo experiencia con frameworks, entonces yo quería saber, pues yo por mi parte pensaba trabajar con Laravel, que es lo que proponen. Si van a Sí, haber como cipas o encuentros o ayuda en línea sobre eso. no te preocupes que también tengo otro recurso, tengo dos recursos más para la parte del Laravel, pero dame 5 minutos, ya continuamos con esa parte. Andrés, ¿tienes la mano levantada? Eh, bueno, no sé, quería hacerle una pregunta al compañero Manuel porque pues tengo como una circunstancia muy similar. Yo pues la verdad Docker lo he manejado muy por encima, pero pues quería preguntarle en si el contenedor o la imagen que están generando, o sea, la están compartiendo para que todas las máquinas tengan como las mismas dependencias o qué es lo que hacen colaborativamente en ese aspecto. hola. Sí, pues básicamente con Docker tú en lo que es el Dockerfile, ahí defines como decía la profe, digamos, qué necesitas, qué tecnologías instalar. En- con una imagen de Python, con 3.8, 3.12, lo que sea. Y ahí le instalas, en este caso, de Django. ¿Sí? Ujú. Ah, Y ok. luego con el otro archivo que es el Docker Compose, ese lo que hace es como levantar el contenedor y correr las imágenes. Entonces te corre una para la aplicación de Django. Espérame. Le dices ahí qué puerto, dónde buscar la aplicación y no sé si de pronto has visto algo de Django, se Sí, ejecuta con el Python manage.run.
¿cierto? O De sea, un server. sí, Ujú. eso lo tengo claro de cierta forma, pero o sea, mi duda era como el tema colaborativo, o sea, cómo manejan, digamos, como la parte de, sí, o sea, entiendo que tienen un repositorio pues para hacerlos, pues, trabajar colaborativamente, pero en sí Docker lo utilizan es simplemente para traer las dependencias de todas las máquinas. Docker lo usamos es para correr la aplicación. ¿Sí? Ahí lo que te permite es que corra la aplicación simplemente ejecutando un archivo. Entonces, nada, lo que yo hice fue en el README poner los pasos que tenían que seguir, digamos, los compañeros para ejecutar y correr la aplicación. Ahí les pusimos con Brian, un compañero, los pasos, simplemente los ejecutas y te corre la aplicación en tu servidor. Ahí. Y con GitHub lo que hacemos es tener ramas. Entonces, digamos, Brian se está encargando más del frontend. Entonces, él crea una rama y ahí va subiendo todo lo del frontend y luego la mergemos. Eso es más o menos. No sé si es más o menos por ahí lo que preguntas. Sí, o sea, es que es como un poco complicada mi pregunta, pero sí, yo, o sea, entiendo todo el tema como de GitHub, los repositorios, todo, y pues el tema era como que Docker lo tengo como muy claro, o tengo una claridad muy superficial, y pues la pregunta en sí era como que Docker simplemente se está ejecutando, o todos están en la misma como imagen, o simplemente es como para que cada máquina pueda ejecutar pues en su máquina la aplicación, pero esa parte o es como mi Es duda. que, dale, no, exacto. Lo que hace Docker es que corra, digamos, una aplicación, un servicio, sin importar tu sistema operativo o sin importar si tienes instalado una librería, no sé, digamos, una aplicación que necesita X librería. Si, si tú no tienes Docker, tienes que ir a instalarla manualmente, ¿sí? Tienes que ejecutar todo manualmente. Lo que haces Docker es unir todo eso y crear como piensa como un servidor, así entre comillas, virtual, y ahí crear la aplicación y que corra, sin importar si tienes instalado una u otra cosa dentro de tu computador, ¿sí? Entonces eso es lo que permite, digamos, que el compañero pueda correr la aplicación sin tener que hacer tantas configuraciones y pues va a asegurar que la aplicación le corra sí o sí en su computador. Pues obviamente tienes que hacer algunas configuraciones, instalar el Docker Desktop, pero sí ayuda mucho a que corra sin inconvenientes, digamos, en cualquier computador. Bueno, yo aquí te hago Ah, una ok. aclaración, Andrés. Docker es un contenedor. Entonces, al ser un contenedor, funciona como un componente que crea la imagen. Y al crear la imagen, esa imagen trabaja desde la generalidad, digámoslo así. Entonces, por eso solo hay una instalación y tú creas la instalación local que te permite generar esa imagen. Eso es lo que hace un contenedor, ¿no? Vale, sí, sí, más o menos tengo la idea, hace como unos, más o menos unos 6, 7 meses tuve pues un pequeño ahí proyecto con Docker pues muy superficial, solo que pues sí, sí entiendo lo que el compañero me explica. Mi Ujú. duda es que no siento que tal vez no estoy orientando bien mi duda, sino que, un ejemplo, tengo la imagen ejecutándose, es una imagen que pues Sí. es el Django, un ejemplo. ¿Esto tiene relación con los otros compañeros? ¿Los otros compañeros se conectan a esa imagen? ¿Está Mm, vinculada al GitHub o cada quien genera una imagen aparte o es conjunta? ok. No, ahí, digamos, tú creas como un molde y dentro de tu computador ese molde crea un contenedor, pero esa parte, o sea, esto va a correr en tu computador, ¿sí? Si tú lo pones a correr en tu computador, no quiere decir que tu compañero desde su computador pueda ingresar, ¿sí? Ah, ok. Sino es como tener esa base, todo eso necesario para correr la aplicación en tu computador. Sí, básicamente una plantilla y cada quien va generando la imagen para pues Exacto, poder tener la aplicación. pero exacto, tú tienes que ejecutarla en el tuyo y tu compañero en el de él, pero van a asegurar que todos tienen como las mismas dependencias para correr la aplicación, ¿sí? Y Ujú. esa plantilla básicamente está conectada, esa plantilla está en base al repositorio, digamos, se actualiza en base al repositorio.
No, pues tú en el repositorio defines esa plantilla con esos dos archivos que te dije, básicamente, un Dockerfile y el Docker Compose. Entonces, si alguien, por ejemplo, tú tienes el enlace a mi GitHub, simplemente lo clonas y ahí ya vas a tener todo lo que necesites. Uno, las imágenes y otro, la estructura del contenedor. Y con un Ujú. comando ya te va a correr la aplicación. Ah, no, 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 listo, listo, ya entendí. Muchas Y gracias, pues puedes compañero. Ujú. usarlo para cualquiera, ¿no? O sea, si vas a hacer Laravel, Sprint, lo que sea, Ujú. lo puedes adaptar. No, listo, ya me aclaró la duda, compañero. Muchas gracias por la Dale, dale. explicación. Bien, ok, me gusta mucho esta interacción. La intención es que estas interacciones también las vemos en el equipo de trabajo que tenemos en Teams para que expongan sus inquietudes y pues entre todos logremos solucionar tantas dudas dependiendo de la tecnología que trabajen, dependiendo de los esquemas que tengan y que tengamos una dinámica interesante alrededor de, de todos estos temas que venimos abordando. Manuel, Pues, levantaste la mano eso. de nuevo. Sí, sí, profe, pues quería comentar algo. Pues con la compañera Liz, digamos que no tiene nadie, ninguno ha respondido. Me ha pasado que hay en ocasiones trabajos en los que es en grupo y nadie responde. Pues si necesitas apoyo de alguno, puedes escribir en Teams y nada, de pronto Ujú. si alguien tiene tiempo o algo, te podemos ayudar a ti y a cualquiera. Sí, yo ahí puedo colaborar si necesitas algo. Muchas Gracias. gracias, Manuel. Me gusta mucho. Eso es lo que significa un trabajo colaborativo. Entre todos vamos solucionando las situaciones de los demás. Bien. Bueno, como les mencioné, el curso está orientado al Laravel y por supuesto pues está la guía para aquellos que definitivamente tienen esta primera aproximación a, a la tecnología, a los frameworks. Incluso algunos hasta ahora se están acercando al desarrollo web. La intención entonces con estas guías es que ustedes tengan un paso a paso que les permita hacer la instalación y la configuración para continuar entonces con su desarrollo de línea funcional. Bien, la instalación, como les mencionaba previamente, depende de la máquina, depende del sistema operativo y hay otro componente adicional y es lo que ustedes tengan instalado en sus máquinas porque me he encontrado con estudiantes que definitivamente no le hacemos de todo para hacer la instalación de los frameworks y resulta que tienen instalados, después revisamos los servicios y tienen instalados juegos que ocupan los puertos, que tienen plugins que interfieren con servicios, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas variables a la hora de la instalación. Yo les doy a ustedes unos lineamientos básicos y a partir de esos lineamientos básicos, ustedes pueden, bien, hacer el ejercicio y si les sale con éxito, maravilloso, se pueden ir con esta línea o en su defecto, entonces tendríamos que ver ya de manera particular qué está sucediendo y cómo lo podríamos solucionar. ¿Listo? Bien, esta es una guía de instalación para Laravel con unas versiones específicas. Entonces, la versión de PHP que sea 8.1 superior y esta está con el servidor de aplicaciones app server. Esto significa que ustedes previamente deben tener instalado este app server. ¿Qué tienen que tener? Ah, bueno, el componente importante que es el Composer, que es el gestor de dependencias de PHP. ¿Qué tienen que hacer? Lo descargan en este enlace y hacen la ejecución normal. Aquí ustedes tienen el paso a paso de la instalación y para aquellos que instalaron SAMP, que también, entonces, que por cursos que tienen adicionales a este, lo que la gran mayoría por alguna razón tiene instalado SAMP, entonces tuve que hacer una variación acá
Ustedes seleccionan entonces el servidor, sea el SAMP o sea el app server, eso depende, pero lo importante es que tengan instalado una versión de PHP 8.1 o superior. ¿Listo? Luego solicitan la configuración del proxy, van, instalan, ejecutan. Entonces acá ya venimos con nuestra línea de comandos y ejecutan esta línea. Y si les aparece una versión, les ejecuta de manera correcta el resultado, está bien. Si no, entonces tienen ustedes que hacer la configuración del path. ¿Qué es el path? Pues sabemos que es ese archivo al que va nuestro sistema. Esto es para, bueno, para enrutar la ejecución de lo que ustedes quieren que se ejecute. En este caso, pues es el composer. En el path ustedes tienen diferentes elementos dependiendo de todas las instalaciones que tengan, dependiendo de el sistema operativo que tengan y de todas estas variables. Entonces, si yo necesito configurar la variable path, ¿qué les recomiendo? Recomiendo que vayan a hagan la búsqueda de su sistema operativo y pregunten cómo se configura el path. ¿Listo? Si es por Windows, es muy sencillo. Si es por Linux, entonces por favor validen y verifiquen la versión de su Linux y hacen esta configuración. Es necesario entonces tener un servidor de base de datos como, bueno, no había hablado de la base de datos hasta ahora. En mi configuración del entorno de desarrollo es necesario, por supuesto, hacer la instalación del servidor de base de datos. Ustedes vienen también con unos cursos en donde ya tienen instalados sus bases de datos. Para el caso de Laravel Composer, entonces soporta MariaDB, MySQL, Postgres, SQLite y otros. Y al instalar pues su app server, ustedes saben que vienen por defecto con su MySQL. Y aquí este es un conflicto grande a la hora de hacer esta instalación, porque tienen app server de diferentes versiones, tienen el MySQL instalado de manera independiente, tienen, bueno, una cantidad de cosas instaladas. Deben tener muy claro en qué puerto o cuáles son los puertos de escucha para los cuales ustedes van a hacer los enlaces. Si no tienen claro esto, entonces van a su línea de comandos y validan cuáles son los puertos de escucha, o en servicios también pueden ver cuáles son los puertos de escucha para poder hacer la comunicación del framework que instalaron, en este caso nuestro Laravel, basado en este contenedor que es Composer, y hacen entonces ya su enlace dentro del entorno de desarrollo. Y aquí está entonces también el paso a paso de crear un nuevo proyecto de Laravel usando Composer. Aquí tenemos entonces, abra la terminal y se ubica en donde instaló, perdón, donde desea crear el proyecto. Entonces se quieren ubicar en mis documentos y ejecuta este comando. Aquí está el comandito para que ustedes lo copien y lo peguen allí. Con este, crea un proyecto en Laravel con la denominación que ustedes deseen del proyecto. ¿Y qué hace? Bueno, importante, deben estar conectados, ¿no? En línea a internet para que él descargue todos los componentes del Laravel para ese proyecto que ustedes están creando. Entonces ya les crea la carpeta con todos los elementos del Laravel para que empiecen su desarrollo. Bien. En algunos momentos no funciona o les genera algún inconveniente, entonces, ¿qué debo hacer? Yo debo hacer una pequeña configuración o una pequeña modificación en el servidor de aplicaciones, que para el caso de esta guía está en Apache, y se deben direccionar a este archivo, que es el http://conf, y debe hacer la habilitación de estas líneas de comando, porque regularmente estas están con comentarios, ¿bien? Igual deben hacer la configuración del archivo .access
¿Para qué? Para que puedan iniciar y probar Laravel. ¿Listo? Verifican la instalación y ya tienen entonces la ejecución, ya debería aparecerles en el explorador el Laravel. Y aquí en punto 7 y está con una partecita gris porque no hace parte, digamos, de esta guía, pero que ya la pueden adelantar y es la configuración de la base de datos. ¿Listo? Esta guía se las voy a compartir, por supuesto, en el foro para aquellos que no han trabajado nunca con Laravel. Esta es una forma de instalarlo. A algunos les funciona sin ningún inconveniente, a otros no tanto. Entonces tenemos también otra guía que tuve que hacer para aquellos a los que le genera un conflicto grande esta instalación. Y yo hice otra con Heart, que es también otro. No estoy compartiendo, ¿cierto? Permítanme un segundo. Listo, con Heart. Bien. Heart es otra. eh, mm, es otro marco de trabajo que trae entonces todos los elementos para la instalación del Laravel. En teoría es muy sencillo. Entonces, por ejemplo, Lizzy, hasta ahora lo estás eh, abordando. Este sería el que te recomendaría. Bien, es muy fácil de instalar. En teoría no genera complicaciones. ¿Por qué? Porque trae todo integrado. ¿Listo? Entonces, aquí está el enlace. Instalación para Windows. Yo no he hecho la investigación. Sí tiene operación para los demás sistemas operativos. Lo instalas y él instala PHP, instala el Composer y el Laravel Heart Manager, que es el entorno gráfico de todos estos componentes. ¿Listo? Y ejecutas la aplicación, te debe aparecer esto, que ya está instalado. Seleccionas el folder, eh, esto es la ruta en la que tú vas a trabajar y donde quedarán tus proyectos. Y luego de eso, entonces ya te aparece que la configuración fue completa. Y ya cuando tú ingresas, este es tu entorno, perdón, yo amplío un poquito acá. Este es tu entorno de trabajo, ¿no? Y si te das cuenta, dice que todos los servicios están detenidos en esta imagen. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues subir todos los servicios y ya cuando subes todos los servicios, puedes empezar a crear tu proyecto. ¿Cómo creas tu proyecto? Entonces, ay, mira, lo amplié demasiado. Entonces, vienes acá, le dices que vas a crear un sitio, le dices que lo adicione y aquí entonces te crea un proyecto en Laravel. Tú le dices que vas a crear un nuevo proyecto en Laravel y acá entonces te trae diferentes frameworks con los que tú quieres empezar a trabajar. Todos estos complementos, como ya los han mencionado, son frameworks que te ayudan a ti a trabajar, bien sea frontend, en este caso es frontend, ¿no? Si quieres trabajar con ellos o si quieres trabajar solamente Laravel, empiezas con la primera opción, le das un nombre y luego de crearlo, él empieza a descargar los componentes de Laravel para el proyecto que tú estás creando. Esperas a que descargue y ya con ello, entonces aquí te da la opción de abrir el browser y ver tu proyecto en ejecución. Si te aparece esto, significa que te quedó bien instalado servidor, te quedó bien instalado Laravel, te está funcionando PHP y todo funciona perfecto. ¿Listo? Y además de eso, aquí también, bueno, aquí, ¿cómo encuentras tu proyecto? Bueno, aquí ya te aparece
en el entorno ya te aparece el nombre de tu proyecto y lo puedes visualizar o puedes empezar a desarrollar, a implementar la línea funcional. ¿Listo? Aquí hay una segunda opción y es no trabaje solamente Laravel para el backend, sino también trabaja lo otro framework para el frontend. Perdón, acá tengo que mal escrito esto. Listo. Entonces, dices que vas a crear un nuevo sitio. Puedes crearlo con Liferite, que también es un elemento, perdón, un framework para el frontend. Y al seleccionarlo, entonces haces exactamente lo mismo y cuando lo creas, te va a traer todos los componentes, no solo del Laravel, sino del framework que traes o que quieres implementar para tu framework. ¿Listo? Y aquí está paso a paso, pantallita por pantallita, cómo haces para hacer la instalación. Y al final, entonces, bueno, también cuando tú tienes un componente como el que está aquí en el ejemplo, es necesario que hagas una instalación adicional, que también está aquí. Y tienes que descargar Node, ¿no? ¿Para qué? Para que este complemento te ayude en la ejecución de tu from con Laravel y los componentes que necesitas o requieres para tu desarrollo. Está el paso a paso, pantallita por pantallita, pensada precisamente en aquellos estudiantes que hasta ahora empiezan a trabajar con frameworks. ¿Listo? Y aquí también entonces no incluí. Este framework te trae de una vez un formulario para hacer el registro y el login a tu aplicación. Aquí te doy el paso a paso y este es entonces el resultado final. Ya tienes acá tu primer proyecto en ejecución, teniendo en cuenta el formulario de registro y luego, pues ya una vez registrado, puedes hacer el login. ¿Listo? Esto está Visual Studio Code también. Bueno, perdón. Entonces, como lo estamos trabajando con Her, tú puedes ver tu pantalla de edición, tu ID de desarrollo aquí. Perdón, me muevo por este. Aquí tienes tu entorno. Puedes trabajarlo aquí o en su defecto, si tú te sientes más familiarizado con Visual Studio Code, y esto lo digo porque muchos estudiantes me lo han mencionado, quizás porque tal vez en otros cursos es el editor con el que están trabajando. Entonces aquí también explico cómo haces para abrir el proyecto en Visual Code y que continúes entonces con el desarrollo. ¿Listo? Bien. Sé que la explicación es muy rápida, pero es demasiado contenido, pero la intención es que ustedes sigan el paso a paso de la guía y con ello, si llegan a tener algún inconveniente, me lo comuniquen y ya hacemos entonces una sesión un poco más personalizada para dar solución a los inconvenientes que puedan tener en la configuración de su entorno de desarrollo. ¿Claro? ¿Preguntas? ¿Dudas? Quedó muy claro, muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces el día de mañana voy a publicarles en el foro el enlace de esta grabación y los 3 documentos. Uno que es la explicación para que tengan claridad sobre qué significa un entorno de desarrollo, en donde deben hacer la configuración de un IDE, de un marco pues de desarrollo, como este caso de Visual Code que me permite a mí tener un editor de texto, un compilador o interpretador, depende de lo que estén trabajando, y que puedan ustedes hacer las instalaciones de sus APIs, sus plugins o complementos. Esto para el caso de que estén trabajando de manera local.
Y adicional a eso, también hay que entender que yo debo configurar mi framework backend, mi framework frontend, o pues depende si para algunos frameworks que son full stack también es válido. Y les compartiré entonces estas dos guías de instalación del Laravel para que tengan también toda la información disponible para que puedan hacer esta primera parte del desarrollo de la aplicación, que es fundamental para poder avanzar en el desarrollo de la línea funcional que se solicita para esta fase. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Observaciones? Profe, una pregunta. La curva de aprendizaje para este Laravel, o sea, ¿qué tan complejo viene siendo? Porque pues obviamente no es mucho el tiempo que tenemos como para las actividades y pues la verdad a mí sí me interesa bastante aprenderlo y nunca he tenido contacto con ese framework, pero sí me interesa mucho aprenderlo. Pues no sé de pronto qué tanto es la curva de aprendizaje como para irlo estudiando y poder desarrollar como la actividad en ese framework. Bueno, tengo que preguntarte, ¿tú sabes PHP? No, señora. ¿No lo has Apenas lo visto? estoy viendo. No, apenas lo estamos como implementando ahí en otro curso, pero también pues apenas inició. Entonces el conocimiento es muy poco. Ok. Bueno, digamos que ya tienes una aproximación a PHP, conoces más o menos su estructura general y pues su fundamentación a la hora de programar. Si tenemos esa base, te digo que la curva de aprendizaje del Laravel es sencilla. ¿Por qué? Porque tiene muchos componentes que te ayudan a, digamos que a implementar lo que es la operación dentro de un proceso de la aplicación. ¿A qué me refiero con eso? Te ayuda a implementar fácilmente los enlaces de procesos desde el frontend hasta el backend, es decir, de un formulario para que se ejecute una operación y luego haces la implementación también a tu base de datos. Vean, entonces tienes integrado los tres elementos. En el caso de Hair, que es este manual que te estoy mostrando, el hacer la instalación te configura todo y al tenerlo todo, entonces es fácil trabajar. Luego les estaré pasando también un manualito que les permite a ustedes pasar información de un formulario a el modelo de negocio y del negocio a la base de datos. Ahora bien, esa pregunta también estaría relacionada con, ¿tienes conocimiento en otros lenguajes de programación? En Python, profe. En Python. ¿Tienes conocimiento en Python y consideras que es mucho más alto que en PHP? ¿Sí? Sí, pues he tenido mucho más acercamiento con ese lenguaje. Ok, en ese caso, yo te diría que quizás es más sencillo para ti trabajar con Python. En ese caso sería como Django, más o menos. Pero ahí sí, Sí, esta sí es una decisión tuya. sino que lo veo más como por el lado de que como nunca he trabajado pues sí me Ujú. gustaría aprenderlo y más pues que usted desde el principio nos ha dicho que el curso se está como enfocando más en ese framework, obviamente sin limitarnos pues a los que ya manejamos de pronto algún otro lenguaje. Entonces sí Sí, me quería enfocar en Laravel pues y aprenderlo ya que está enfocado el curso como en esa parte, pues sí quisiera pues aprenderlo también. perfecto. Entonces, ¿qué te recomiendo? Empieza revisando el manual o los manuales que les paso. Intenta hacer la instalación e intenta generar la primera aplicación. Si te funciona, perfecto. ¿Qué nos hace falta? Empezar entonces a mirar la estructura como tal del árabe para empezar a hacer implementación de procesos dentro de la aplicación. Y si tu intención es aprenderlo, yo te digo que
nos da el tiempo y de hecho, pues en los cursos, en los periodos anteriores, eh, básicamente casi el 100% de los estudiantes estaba en desconocimiento total del desarrollo web. O sea, empezamos desde HTML y lo lograron. Entonces el tiempo sí te da. Ah, listo, profe, muchas gracias. Voy a estar entonces es atento a que compartan los manuales Sí, y ya con señor. eso me voy guiando. Perfecto. Claro que sí. Igual, si llegas a tener algún inconveniente, me puedes contactar por Teams o por el foro, como te quede más sencillo, y por supuesto estaré ahí atenta a orientarte en lo que necesites. Profe, muchísimas gracias, le agradezco mucho. Bueno, sí, señor. Bueno, se extendió un poco más de lo esperado esta sesión, pero era necesaria. Por supuesto, en las próximas semanas, de acuerdo a lo que vea e identifique dentro de los foros y los avances que ustedes tengan, voy a programar un CIP adicional para orientar mucho mejor ya la parte de la implementación de alguna línea funcional dentro de nuestro Lara. ¿Ok? Bien. No sé si tengan alguna pregunta adicional. No. Bueno, entonces, por el día de hoy estaremos dejando nuestra sesión hasta aquí y por supuesto, reiterando que estoy muy atenta y pendiente a sus aportes, inquietudes, expectativas y pues para apoyarlos en todo lo que se requiera para el desarrollo del proyecto y por supuesto para el aprendizaje que ustedes quieren tener en el marco de los frameworks de desarrollo web. Ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy y bueno, les deseo una feliz noche, siempre atenta a lo que ustedes requieran. Dale, profe, gracias. Y gracias a todos. Gracias, hasta luego.